en la víspera de la celebración de nuestro 5 de julio, en Valores Históricos, haremos una breve historia constitucional de Venezuela. Les habla Gerardo Aponte. La Constitución de 1811 fue la primera constitución de Venezuela y de América Latina, promulgada y redactada por Cristóbal Mendoza, Juan Germán Rocio y Francisco de Miranda, sancionada por el Congreso Constituyente de 1811 en la ciudad de Caracas el día 4 de diciembre de 1811. El primer Congreso Nacional de Venezuela se instaló el 2 de marzo de 1811, siendo el Congreso más antiguo de América Latina. Sustituyó en el poder a la Junta Suprema de Caracas. Esta Constitución es de corte federalista. Fue aprobada por los representantes de las provincias de Margarita, Mérida, Cumaná, Barinas, Barcelona, Trujillo y Caracas, quienes, todas, declararon su independencia del Imperio Español durante el Congreso Constituyente y acordaron usar el nombre Estados de Venezuela. En la Constitución se reconoce a la católica como la religión oficial del Estado venezolano. La elección era de tipo indirecta o de segundo grado. Solo los hombres que tuviesen propiedades podían elegir a un representante por cada 20.000 habitantes, quienes a su vez elegirían los representantes de la Cámara de Diputados y Senadores, además de los 3 encargados del Poder Ejecutivo, el triunvirato. Una vez firmada la Constitución, fueron aprobados los 228 artículos que le integraban, siendo destacable las reservas que generó el artículo 180 para el entonces vicepresidente Francisco de Miranda. Ese artículo expresaba: no habrá fuero alguno personal, solo la naturaleza de las materias determinará a los magistrados a que pertenezca su conocimiento y los empleados de cualquier ramo, en los casos que ocurren sobre asuntos que no fueran propios de su profesión y carrera, se sujetarán al juicio de los magistrados y tribunales ordinarios como los demás ciudadanos. La segunda Carta Fundamental fue firmada el 15 de agosto de 1819. Es la primera expresión constitucionalista del pensamiento bolivariano, al igual que la de 1811. Reconoció los 4 principios fundamentales de las doctrinas revolucionarias norteamericana y francesa: la libertad, la seguridad, la propiedad y la igualdad. Prácticamente no tuvo ninguna aplicación en el país. La tercera Constitución fue firmada por el Libertador el 30 de agosto de 1821 y se destaca por la Ley Fundamental de la Unión de los Pueblos de Nueva Granada y de Venezuela. En ella se declara definitivamente la independencia de la monarquía española y de cualquier otra potencia. La cuarta Constitución fue sancionada el 22 de septiembre de 1830 por el entonces Congreso Constituyente reunido en Valencia y mandada a cumplir por el general José Antonio Páez, signada por su ideología reaccionaria contra el régimen centralista bolivariano y por el ego personalista del general Páez. Respondió a la reacción separatista con que la oligarquía conservadora nos separó de Colombia y reconstituyó la República de Venezuela. Por primera vez aparece el título sobre los derechos políticos de los venezolanos. Esta Constitución tuvo una vigencia de 27 años. La quinta Constitución se firmó el 16 de abril de 1857, sancionada en Caracas y mandada a cumplir por el general José Antonio Monagas, considerada la Constitución efectivamente centralista de Venezuela. Sin embargo, debemos señalar a su favor que introdujo el referéndum público, que ya había sido establecido en 1840 por la Constitución de Suiza. Desgraciadamente, esta enmienda, a pesar de su gran contenido democrático, no se mantuvo en los códigos posteriores. La sexta Constitución fue sancionada el 24 de diciembre de 1858, a solo unos meses de publicada la anterior. Fue promulgada por el general Julián Castro y fue llamada la Constitución Valenciana, donde triunfó la tendencia descentralizadora. La séptima Carta fue sancionada el 28 de marzo de 1864 por la Asamblea Nacional Constituyente de la Federación, instalada en Caracas. Podemos decir que fue la tumba del régimen oligárquico que con la última dictadura del general Páez prepararon el triunfo en la institución del sistema federal en Venezuela.
se declaró la autonomía de los estados. La octava carta fue sancionada el 23 de mayo de 1874 y se conoce con el nombre del régimen de la República Autocrática, ya que vino a reemplazar el de la Federación. Fue auspiciada por la Revolución de los Azules, que tumbó al presidente Falcón, y el advenimiento posterior del general Antonio Guzmán Blanco, constituyéndose el personalismo y la conveniencia del gobernante del turno las bases de todas sus reformas. La novena carta fue sancionada el 4 de abril de 1881 por el Congreso Constitucional. La reforma que dio origen a esta carta es que los 20 estados que componían la unión del país de la Carta de 1874 serían agrupados ahora en 9 grandes entidades políticas, toda una reconstitución del país. La 10ª carta fue sancionada el 19 de abril de 1891 y fue mandada a ejecutar por el doctor Raimundo Andueza Palacio. Es producto del sistema personalista imperante para la época y su diferencia del anterior es meramente de forma. La 11ª fue sancionada el 12 de junio de 1893 y ejecutada por el general Joaquín Crespo. El poder legislativo está representado por el Congreso de los Estados Unidos de Venezuela, sustituye a la legislatura nacional, se establece la elección del presidente de Venezuela de primer grado con el voto libre y secreto, pero el escrutinio correspondía al Congreso. No había reelección del presidente. La 12ª carta fue sancionada el 26 de marzo de 1901 por la Asamblea Nacional Constituyente, reunida en Caracas a iniciativa del general Cipriano Castro, caudillo triunfante de la Revolución Liberal Restauradora. Se restableció con ella la autonomía de los 20 estados de la Carta de 1864. La elección presidencial es de segundo grado, es decir, es hecha por los consejos municipales. La 13ª carta fue sancionada el 27 de abril de 1904 por el Congreso Nacional, convertido automáticamente en constituyente, mandada a ejecutar por el general Cipriano Castro. El motivo de la reforma fue el muy manoseado de la autonomía y la territorialidad de las entidades de la Unión. Se redujo a 13 los estados compuestos por distritos y municipios. Se fusionó en un solo organismo, la Corte Federal y la Corte de Casación. La 14ª carta fue sancionada por el Congreso el 4 de agosto de 1909, legalizándose con ella el golpe de Estado del 19 de diciembre de 1908, cuando el presidente Castro sale del país y su primer vicepresidente, el general Juan Vicente Gómez, rompe el hilo constitucional y mediante manifestaciones plebiscitarias preparó la reforma de la Constitución. En ella se constituyen de nuevo los 20 estados. Durante la larga autocracia que dura hasta la muerte de Gómez, la Constitución fue reformada en 1914, en 1922, en 1925, en 1928, en 1929 y en 1931. Todas ellas tuvieron una finalidad personalista, exhibiendo así la dictadura gomecista, 7 constituciones y un estatuto constitucional provisorio. La 21ª Constitución fue sancionada por el Congreso en función de constituyente, el 16 de julio de 1936, y mandada a ejecutar por el general Eleazar López Contreras. Corresponde con la muerte del presidente Gómez y la elección presidencial del general López Contreras. En ella no se rompe el hilo constitucional, pues el mismo Congreso del general Gómez es el que votó la nueva carta. El presidente es designado por el Congreso. La 22ª Constitución fue sancionada el 23 de abril de 1945 por el general Isaías Medina Angarita. Modifica un poco la anterior y le concede el voto a las mujeres. La 23ª Constitución es de 1947. Es la consecuencia de la caída del gobierno del general Isaías Medina Angarita y es a partir de una constitución moderna hecha por una asamblea constituyente convocada a tales efectos, donde se establecen nuevos derechos con la finalidad de darle una verdadera protección social al ciudadano. Se mantiene el sistema federal y se mejora el sistema de elección presidencial.
La 24ª Constitución fue sancionada el 15 de abril de 1953 por un gobierno de facto presidido por el entonces general Marcos Pérez Jiménez. En ella se destaca el fuero presidencial. Se consagra en forma sucinta las garantías individuales y algunos derechos sociales. La 25ª Constitución entró en vigencia el 23 de enero de 1961. Luego tenemos la 26ª, que es la enmienda número 1 de la Constitución sancionada el 9 de mayo del 73, con la que se prohibió la elección de presidentes, senadores, diputados y magistrados que hayan sido condenados a penas superiores a 3 años. Es esta, sin duda alguna, la constitución de mayor duración en la vida política del país. Fue producto de un Congreso Constituyente en el que intervinieron los más destacados venezolanos. Sin duda, es el mejor y más eficaz ejemplo de la refundación democrática del país. En la Constitución del 61 se concentraron los mejores esfuerzos en pro del país, de su futuro y de su destino. No en vano, el presidente Rómulo Betancourt diría, al darle el ejecútese, esta Constitución nace para durar mucho tiempo. En el año de 1998, luego de la victoria del comandante Hugo Chávez Frías, propuso, incluso en contra de lo que disponía la Constitución de 1961, que el pueblo eligiera una Asamblea Nacional Constituyente, algo no previsto en la Constitución del 61 y vigente, la cual decretó una nueva Constitución, que sería la 27ª, aprobada en 1999 por el pueblo de Venezuela, quien en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro libertador Simón Bolívar, el heroísmo de nuestros antepasados aborígenes, refunda la República y la denomina Bolivariana de Venezuela. Finalmente, el 15 de febrero del 2009, el pueblo de Venezuela aceptó la propuesta del comandante Hugo Chávez en una supuesta enmienda constitucional, donde se ampliaron los derechos políticos del pueblo, modificando los artículos 160, 162, 174, 192 y 230, con lo cual llegamos a la 28ª. Sin embargo, debemos recordar que en el año 2007 antecedió una primera propuesta de enmienda que no fue aprobada por el pueblo. Con ella se intentó modificar algunos artículos. En conclusión, la historia constitucional de Venezuela es un verdadero compendio de eventos, disputas y circunstancias que en común tienen la imperiosa necesidad de agregarse en un régimen constitucional verídico. Desde la de 1811 hasta la de 1999, se buscó en más o en menos el bienestar general, la máxima felicidad, el progreso y un mejor futuro. Hoy nos ocupa un grave intento que pretende desvirtuar el sentido de la República Civil, que tiene vigencia desde 1811, para trastocarlo en una república militarizada, socialista y de profunda vocación autócrata. La historia venezolana conoce de épocas oscuras. Vivimos en una de ellas. Seguramente nuestra misma historia y su valor nos alumbrará para una mejor época. Esto fue Valores Históricos. Les habló Gerardo Aponte. En la víspera de la celebración